entrevista larga, para los niños y las niñas el tema de los límites de las fronteras no existe. Entonces, esto es muy importante. Para un niño no es un asunto de país, es un asunto de que mi mamá está allá, al otro lado, ¿verdad? Mi papá está allá y yo quiero estar con ellos. Y entonces en este caso no podemos dejarlo como que es asunto de que papá y mamá porque se fueron, sino que también es un asunto de Estado, en donde hay que ver cómo hacemos para dar alternativas. Y no sé si alcance a ver muy bien, es una foto de la UNAM. Ojalá en algún momento tuviéramos este tipo de instituciones accesibles para la mayor parte de estos niños y estas niñas, lo cual obviamente es un sueño porque las universidades siguen estando todavía concentradas, en algunos casos los mayores recursos, ya sabemos, en el Distrito Federal, y en los estados igual ese centralismo se reproduce al tener las mejores instalaciones en las capitales de los estados. Entonces la posibilidad de que muchos niños lleguen a ser educados a niveles universitarios es mínimo, y obvio que sin educación la mano de obra siempre resulta ser la más barata. Yo aquí lo dejaría, les agradezco mucho y bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias, doctora Román. Ahora vamos a escuchar a la doctora Magdalena Barros del CIESAS DF, quien nos va a exponer el tema la migración desde la visión de los niños, realidades y expectativas de los niños en México y en Estados Unidos. La doctora Magdalena Barros es doctora en estudios de desarrollo en el Instituto de Estudios Sociales en La Haya, Holanda, con postdoctorado en la Universidad Agrícola de Wageningen, Holanda. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Con el nivel 2, se ha especializado en el estudio de la migración nacional e internacional, la economía étnica y mercados, la familia migrante, jóvenes y niños, género y antropología audiovisual, migración y desarrollo local, migración indígena, ciudadanía y participación política. Sus publicaciones más recientes son Participación política de la población de origen mexicano en el desarrollo de pequeñas ciudades rurales de California en Sviluppo Locale, 2010, Italia, junto con Daniel Díaz Juárez. También publicó Remates como una alternativa socioeconómica para migrantes mexicanos, el caso del Valle de San Joaquín en Human Organization, 2009, Estados Unidos, además de que ha organizado 3 exposiciones fotográficas. La más reciente, titulada Diálogos transfronterizos, la migración desde la visión de los niños, en la Reunión Nacional de Investigadores del CIESAS en Juriquilla, Querétaro, en 2008. Tiene la palabra la doctora Barros. Muchas gracias. Quisiera agradecer a CIESAS por esta invitación. El trabajo que les voy a presentar ahora es el resultado de un proyecto de investigación que tuvimos con ACID, donde los objetivos fue conocer las diferentes percepciones que tienen los niños sobre la migración en contextos diferentes. Quisimos conocer su realidad, la realidad en la que viven en su vida cotidiana y sus sueños. Y queríamos dejar hablar a los actores, a las niñas y a los niños. El método que llevamos a cabo fue hacer talleres de fotografía, 2 en Veracruz y 3 en California, con niños entre 7 y 16 años de edad. Y lo que queríamos era que los niños utilizaran elementos fotográficos como una forma simbólica y lúdica de expresión de sus sentimientos. Las comunidades donde trabajamos, que eran 5 comunidades, era donde habíamos llevado trabajo de investigación ya por bastantes años sobre el tema de migración internacional. El primer taller fue en Veracruz, en la comunidad de Texín, que es una comunidad rural de más de 1000 habitantes, cuya población se dedica principalmente a la producción, al cultivo y a la venta del café. Es un pueblo pequeño y pobre, con muchas carencias, y que recientemente ha tenido que mandar a sus habitantes a Estados Unidos como migrantes, sobre todo a los hermanos y a los padres de los niños. Y recientemente las mamás se han tenido que ir nacionalmente como trabajadoras domésticas. Ahí se llevaron a cabo 2 talleres, la facilitadora fue Nancy Villegas.
uno con niños entre 6 y 11 años y el otro con niños entre 12 y 16 años. El segundo taller fue en Mozamboa, que fue en una zona cañera. Las facilitadoras fueron Rosalba Cortés y Patricia Zamudio, que fue la segunda co-directora de este proyecto. Con menos de 3,000 habitantes, son cañeros y también producen la papaya, y aunque es una comunidad un poco más próspera, también han tenido en los últimos años que empezar a mandar a sus habitantes a Estados Unidos, especialmente a California y a Connecticut. Aquí fue un grupo grande, como vemos, de niños entre 9 y 15 años de edad. Los grupos de California fueron 3, 2 en la costa central, uno dirigido por su servidora, en una ciudad llamada Santa María, que es de aproximadamente 80,000 habitantes, donde más de 65% de la población son de origen hispano, en su mayoría mexicanos. La mayoría proviene del centro del país, pero desde los 80 hay una población creciente de gente de Oaxaca. El taller en particular fue de 7 niños, 4 niñas y 3 niñas, del centro del país, de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. El segundo taller fue de Gilroy, un poco más al norte, con 5 niños y 2 niñas de entre 8 y 16 años, todos provenientes de Veracruz, del pueblo de Santa Rosa, migrantes que venían a trabajar en los servicios y en la pequeña manufactura. Y su facilitadora fue Ana de la Cruz, una estudiante de doctorado del CIESAS. Y por último, el tercero fue en Arvin, un pequeño pueblo de 12,000 habitantes, donde el 87% eran mexicanos, son mexicanos de origen mexicano, y hay un gran grupo de trabajadores de Oaxaca viviendo en este pueblo. El grupo es de mixtecos, son 6 niños que vienen de San Juan Mixtepec. Los talleres tenían un plan en común, fueron de 3 a 4 meses todos. Sin embargo, las condiciones locales, la iniciativa de las facilitadoras y la misma imaginación de los niños le dieron a cada taller características y dinámicas propias. Sin embargo, en todos los talleres salieron temas similares y fotos similares que las vamos a presentar ahora y las vamos a describir ahora. Los niños lo que hacían era que salían con sus cámaras todas las semanas, regresaban, las revelábamos y en un libro escogían las 3 principales, las que más les gustaban, las pegaban en sus libros y escribían lo que esas fotos significaban para ellos, para que no pusiéramos las fotos significaban para nosotros, y realmente eran fotos que tenían un significado para ellos. Y eso es lo que les voy a mostrar en estos momentos. Tanto en Veracruz como en California salieron los mismos temas, pero con significados diferentes. Primero les voy a presentar las de Veracruz. La familia, tanto en Veracruz como en California, salió. Pero en Veracruz los niños mostraron la ausencia que sienten tan profunda de que sus padres, sus hermanos y a veces sus madres y sus tías están fuera de México. Salieron fotos como esta silla, donde nos dice la silla en la que se sentaba mi tía cuando regresó del otro lado. O nos muestran esta jaula donde dice, como mi papá en Estados Unidos, enjaulado. Es muy profundo lo que el niño está diciendo. O una foto de la mascota que dice su mascota la espera. O la foto de estas cabras donde nos dicen otras familias que sí están juntas, hablando de cómo su familia no está junta. Son fotos que nos muestran la gran tristeza que sienten los niños y la gran ausencia que sienten de su familia. Esta foto de la niña donde nos dice Kira, la niña está sola y su papá está en Estados Unidos. O esta foto de las 2 sillas donde nos dice, esta foto la tomé porque es la cocina y esta es donde se sentaba mi hermano. Y siempre porque él nos las hizo y nos recordamos de él. Las abuelas también salieron mucho en todas las fotos, tanto en Estados Unidos como veremos como aquí, porque son los que se quedan a cargo de los niños cuando los padres tienen que emigrar. En algunos casos, los abuelos ya tampoco están y se quedan con algunos tíos. La mayoría de los casos están bien cuidados, pero hay otros casos donde sufren abusos. Salieron casos donde los abuelos los mandan a trabajar, abusan de ellos, no les dan la remesa que les mandan los papás. Sin embargo, en otros casos los abuelos
cuidan de ellos. Con todo este sufrimiento de ausencias y de tristezas, también los niños reconocen que hay logros y que los papás van porque van a conseguir logros para ellos. Por ejemplo, hay muchas fotos. Tenemos más de 2000 fotos en total. Hay muchos, o inclusive más, son alrededor de 5000 en total, 2000 de Veracruz. Hay muchas fotos de las camionetas, por ejemplo, el logro de mi tío o el papá trajo esta camioneta de Estados Unidos, o casas, por ejemplo, y muestran, esta era la casa antes del migrante, y luego las casas nuevas de los migrantes ya de materiales, donde muestran cómo viven mejor ahora. Muestran también muchas fotos de regalos que les mandan con las remesas, o regalos que ellos trajeron cuando se regresaron con sus papás de Estados Unidos. Algo que tienen los niños de Veracruz que no tienen los de California es que tienen el proceso de migrar muy consciente y muy metido y descrito dentro de sus mentes, y algo que saben que ellos van a tener que pasar en sus vidas. Muestran caminos como estos, o camiones donde nos dicen los caminos que recorren los migrantes, o fotos como esta donde dicen algunos migrantes cruzan al otro lado en trailers. Se ve que sus padres y sus hermanos y sus mamás les han descrito por lo que han tenido que pasar. O fotos de nubes donde nos dicen, así se veía el suelo cuando mi mamá migró. Es algo que la niña sintió en ese momento. O Cristos a los que rezan día a día porque estén bien sus papás. O fotos de bardas, que son las que se tienen que enfrentar para cruzar la frontera. Otra foto de camino. Tanto tienen el proceso del migrante al cruzar, que por ejemplo esta niña nos armó toda una secuencia de lo que los migrantes y ella misma va a tener que pasar cuando sea grande. Se pone ahí despidiéndose de la familia, luego llega al desierto, va cruzando el desierto y cae rendida sin agua en el desierto. Entonces algunos mueren en el desierto, pero si logras cruzar el muro, encuentras trabajo en Estados Unidos y vas a poder lavar trastes, vas a poder ser cocinero, vas a poder ser jardinero, de lo que sea vas a poder encontrar, pero allá hay trabajo. Y entonces, ¿cuál es la recompensa? Una casa como esta. Tiene ya toda la secuencia en su mente, tiene todo ya perfectamente imaginado de lo que va a ser su vida en el futuro cuando crezca, con todo y lo que está pasando en la frontera, con toda la violencia, con toda la militarización de la frontera. Ahora bien, ¿qué pasa en California? También la familia está ahí. Y había muchas fotos de los papás diciendo lo orgullosos que se sienten de que sus papás estén ahí. Mi papá es un inmigrante que trabaja en el field. O me siento muy feliz y excitado que mi papá esté en la casa. Sin embargo, se quejaban constantemente de que sus papás estaban trabajando, de que no los veían o que tenían que estar en el trabajo con ellos. Aquí hay unas fotos de las chicas oaxaqueñas, mixtecas, que sus papás los llevaron a que les tomaran fotos en el campo. Y dice, mi papá empacando la uva, mi mamá estaba cortando uva. Aquí tenemos donde nos dice mi mamá trabaja todo el tiempo, o mi mamá trabajando. Los chicos saliendo de la iglesia, de la escuela, se tienen que ir a estar al trabajo de los papás. También los abuelos juegan un papel muy importante cuando están en California, cuidando a los niños. Y donde nos dice, esta es mi mamá, esta es mi abuela, siempre está sonriendo. Es alguien muy especial para mí. Mi abuelo, nos dice Bianca. En las fotos de los niños de California salían muchas fotos de nostalgia. Nos tocó que los niños de Arvin, en ese momento fue el Festival de la Guelaguetza, y sacaron fotos del festival. A mi mamá le gusta el vestido de Mixtepec. Y luego otra que saca los bailes del festival. Tomé esta fotografía porque me gusta el vestido. También sacaron fotos de recuerdos, no como esta composición de fotos, donde sacan la carne del congelador simplemente porque les recuerda que su papá tenía una carnicería en México. O hacen estas composiciones con la foto, con la Coca-Cola, con la sandía, y eso le recuerda a Gilroy de Veracruz en México.
También aquí salieron muchas viviendas, pero tenían otra sensación lo que los niños decían de estas viviendas. Los niños se quejaban porque en cada vivienda viven 3, 4 familias, o viven en las traileras, donde viven de una manera muy incómoda. Ellos no se comparan con los pueblos y la manera en que viven en los pueblos, sino se comparan como viven los euroamericanos. Entonces hay una sensación de disgusto un poco del tipo de casa en la que están viviendo y cómo están acomodados. Los espacios también son distintos. En California vemos cómo en su mayoría son fotografías en espacios cerrados. Los niños transcurren todo su tiempo en las casas o en los lugares de trabajo de los padres bajo la supervisión de los adultos. En cambio, en Veracruz, casi todas las fotos son de espacios abiertos. Pasan su tiempo libre con cielo abierto, lejos de la supervisión u organización de los adultos. En Veracruz se perciben como lugares seguros y los niños pueden transitar libremente por ellos e incluso aventurarse a los campos, a los ríos. En cambio, en California, los padres tienen precaución con los niños, los van acompañando, tienen miedo a la migra, ahora que se llama ICE, pero le siguen diciendo migra, tienen mucho miedo a las pandillas y a las drogas. Los niños entonces no pueden salir. Lo que sí fotografiaron mucho en California fueron las fiestas. Obviamente en Veracruz hubieran salido más fiestas si el taller hubiera sido en diciembre, cuando regresan los migrantes, que no fue así. Bueno, fue en la primavera y el verano. En California este es el único evento que tienen, que es ir a las fiestas. En California se conforma la comunidad a partir de compartir los espacios y formas de vida. Y los niños tienen acceso, más que los padres, de tener acceso a conocer niños de otros grupos étnicos. Sin embargo, los niños mixtecos no tomaron fotos de ningún amigo que no fuera mixteco. Solo los niños de Santa María y de Arvin, que son niños mestizos, tomaron fotos de niños asiáticos o euroamericanos en la escuela o en el trabajo de sus padres. Sin embargo, cuando siguieron adelante en la adolescencia, los jóvenes mencionaron mucho que se dividían mucho los grupos y dejaron de tener estos amigos y se empezaron a agrupar con sus grupos étnicos. En Santa María, por ejemplo, expresan mucho lo que sucede en la preparatoria de Santa María. Saliendo al recreo se divide por un lado los que le llaman los sureños, que son los indocumentados, los norteños, que son los mexicano-americanos que tienen documentos, los mixtecos por otro lado, los triquis por otro lado, los zapotecos por otro lado, los otros que tienen algún grupo, y se vuelve la adolescencia una vida muy violenta en la escuela, muy violenta en la comunidad, y la discriminación a la que se enfrentan viene principalmente del grupo mexicano, del grupo latino y después de los euroamericanos. Las familias generalmente tienen miembros tanto indocumentados como documentados, y las oportunidades a las que se presentan los miembros de las familias son muy diferentes dependiendo de los documentos que tienen. La familia tiene constantemente miedo en estos momentos por la inseguridad a la que se presenta, porque la migra está en todos momentos recogiendo gente, y por la violencia que tiene día a día por la cantidad de pandillas que hay en todas las ciudades. En los lugares donde estuvimos trabajando fueron lugares rurales, y sin embargo las pandillas están ahí día a día acosándolos o tratando de meterlos a sus pandillas. Por ejemplo, en la ciudad donde yo estuve trabajando, que es Santa María, hay alrededor de 2,000 pandilleros que quieren meter a estos niños dentro de sus pandillas. A eso hay que incluir el hecho de que la policía pone retenes constantemente para checar. Hay que considerar que California es el único estado donde, uno de los pocos estados donde todavía la policía supuestamente no puede revisar el origen legal que tienen las personas. Sin embargo, hacen retenes para revisar las licencias, y le han quitado miles de coches a los indocumentados, coches que utilizaban para ir al trabajo y que ahora no tienen con qué ir al trabajo. Esto hace que los niños vivan en un estado de miedo, de inseguridad, no saben si su papá va a regresar ese día del trabajo o no.
violencia porque no saben si van a tener problemas en la escuela con otros grupos de otros grupos o de otras pandillas. Y sus posibilidades como indocumentados son muy leves. Aunque vayan a la escuela, aunque entren a la escuela los indocumentados, aunque terminen a los 18 años en la escuela, eso no significa que tenga realmente el certificado para entrar a la universidad. Y aunque California es uno de los pocos estados donde un indocumentado puede entrar a la universidad, no puede pedir ayuda financiera. Entonces eso hace casi imposible para los indocumentados seguir en la universidad. Y ya vimos cómo están saliendo leyes como la de Alabama, que hace unos días salió, donde hubo ciudades donde los indocumentados o las familias, aunque no fueran todas indocumentadas, porque no todos son indocumentados, son familias mixtas, tuvieron que salir corriendo. En un día empacaron lo que pudieron y se fueron porque en las escuelas están revisando si los alumnos tienen o no documentos. Massey acaba de decir como de los 6.5 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, no son gente que está entrando recientemente, es gente que ya vive allá en familias donde algunos de sus hijos ya son ciudadanos y otros no lo son. Entonces todos están con este riesgo de que en cualquier momento alguno de sus parientes es indocumentado. Y he conocido muchachos jóvenes que los mandaron a Tijuana sin ser mexicanos, siendo americanos, hablando inglés, no entendiéndose y no teniendo familia en México, pero a la migra no le importa. Sin embargo, los pequeños nos siguen diciendo cómo deberían de ser las cosas. Aquí Montiel nos pone esta foto donde nos dice: mexicanos y norteamericanos, así nos tenemos que ver como amigos, como hermanos. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Finalmente tenemos la participación del maestro Juan Salgado del Centro de Investigación y Docencia Económicas, quien nos va a hablar sobre el respeto a los derechos civiles de la infancia en el ámbito migratorio mexicano. El maestro Juan Salgado es profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, ha participado en proyectos sobre derechos humanos, resolución no violenta de conflictos y seguridad pública en México, Europa y África. Durante 4 años trabajó en la resolución no violenta de conflictos en la región del África subsahariana, ha sido consultor de distintas agencias financiadoras y organismos internacionales. Sus principales líneas de investigación son la reforma policial en el ámbito local, de los mecanismos de rendición de cuentas policiales, el análisis de políticas de prevención del delito y la reforma al sistema de justicia penal. Tiene la palabra el maestro Salgado. Muy bien, muchas gracias. En realidad, pues bueno, quisiera yo dar primero una aproximación a la presentación que voy a hacer. Tiene 3 etapas. En realidad creo que se va a complementar bastante con las presentaciones anteriores, que han tenido elementos muy importantes que nos pueden dar idea de cuál es el fenómeno y cuál es la situación de vulnerabilidad y los riesgos que enfrentan las y los menores de edad en situación de migración en el país. Tiene 3 partes mi presentación. Primero voy a hablar en términos más amplios de migración, seguridad y derechos humanos. Más adelante voy a hablar de los derechos de las y los menores de edad. No voy a profundizar en aspectos jurídicos, simplemente voy a hacer una revisión de los instrumentos y de cuáles son estos derechos. Y finalmente voy a hablar de situaciones específicas de vulnerabilidad en el ámbito de las y los menores de edad. Bien, pues como se ha mencionado en las presentaciones anteriores, pues México es un país que tiene una gran historia y tradición en materia de migración. En realidad, pues México recibió cientos de miles de refugiados centroamericanos, principalmente guatemaltecos y salvadoreños, producto en buena medida de las guerrillas que tuvieron lugar en los 70s hasta los 90s en Centroamérica. En el 96 se consolidaron procesos de paz en Guatemala, en El Salvador, con el apoyo de las Naciones Unidas, del gobierno mexicano, y esto pues transformó en buena medida en los patrones de migración hacia México.
si bien antes México era un país que recibía a todo este flujo de inmigrantes, se puede decir que hubo pues, una serie de buenas prácticas del gobierno mexicano, la creación de la COMAR, de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados, la creación de la apertura en México de la oficina del ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que pues bueno, facilitaron la incorporación de todas estas personas, mujeres, niñas, niños, hombres, a la vida en Chiapas, en Campeche, en Tabasco, en Quintana Roo principalmente. Y en este sentido, pues bueno, se llegó a reconocer como buena práctica la política de apertura migratoria, la política de recepción a refugiados centroamericanos en México. Lo cual, pues bueno, vemos que es un contraste muy fuerte con lo que está pasando en estos días. Normalmente, si se piensa en migración en México, en la época contemporánea, ya no podemos ver a México considerado como una buena práctica en el ámbito internacional. Ya la política de asilo que vimos en algún momento pues se ha transformado en una política que básicamente es una extensión de la política estadounidense de tratar de frenar la migración hacia Estados Unidos, y en ese sentido pues se han tomado medidas en el país para evitar que los transmigrantes centroamericanos, o hacer más difícil que es difícil también en este ámbito que yo llamo interméstico de la migración. Lo llamo interméstico porque es un ámbito en el cual confluyen la legislación internacional y la doméstica. Es difícil identificar cuáles son los límites de la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad regional ante todos estos complicados fenómenos. Sabemos que hay tráfico de drogas, tráfico de personas, de armas, contrabando de mercancías comerciales, actividades fraudulentas transfronterizas. Y en todas estas actividades vemos cada vez una participación más activa y más fuerte de menores de edad. Sin duda alguna, todos sabemos que a partir de lo que ha salido en los medios de comunicación, de distintos documentales en varios medios, se habla mucho de las maras, de los grupos de pandillas, que hay varios jóvenes entre ellos, y muchos de ellos son menores de edad, sobre todo quienes se van iniciando en estos grupos, pero cada vez vemos una participación más grande de menores, no solo como las víctimas que realmente hemos acostumbrado a ver, sino también como victimarios. Asimismo, también es difícil coordinar las actividades de distintos actores para proteger los derechos de las y los migrantes, especialmente de los menores. Al ser un problema interméstico, se tiene que tomar un enfoque regional hacia esta situación. Hay fenómenos de los que voy a hablar un poco más adelante, como el de los menores no acompañados, que es un fenómeno que preocupa mucho a los organismos humanitarios internacionales, al Comité Internacional de la Cruz Roja, al ACNUR, a quienes se encargan de esto, a la Oficina Internacional de Migración, y pues, no hay una política regional, centroamericana, mexicana, estadounidense, para tratar los problemas y los retos en torno a la situación de menores no acompañados en el ámbito regional en países. En cuanto al presente de migración y derechos humanos, quisiera señalar los siguientes puntos. El sellado de la frontera que ha tenido lugar en el periodo de 2000 a 2011, como decía, pues bueno, en principio por continuar con una política de restricción de migración que es esencialmente estadounidense. México se ha alineado con esta política y ha tratado de tener una aproximación de criminalizar a la migración que tiene varias vertientes, pero en un primer sentido ha habido una intervención fuerte de Policía Federal, de agentes del Instituto Nacional de Migración, de Fuerzas Armadas, de policías estatales y municipales para hacer lo que llaman el sellado de la frontera, que como sabemos pues sigue siendo, sobre todo la frontera sur, sumamente porosa. Hay tres vías que son las principales de criminalización de la migración en México. La primera tiene que ver con la detención administrativa, es decir, la existencia de todos estos centros del Instituto Nacional de Migración, en los cuales, en contra de los principios constitucionales y del derecho internacional, de las convenciones que ha ratificado México, se priva de la libertad a las y los migrantes, incluyendo a menores de edad. Y otra vía también pues es hacer los retenes, los distintos operativos fuera de las zonas fronterizas para poder identificar
a migrantes. Y la tercera vía pues es las visitas sorpresa que se realizan a distintos sembradíos, sobre todo en la región de Chiapas, para identificar quienes no son originarios de México y en ese sentido pues privarlos de la libertad y posteriormente deportarlos. En la región sur hay una serie de estaciones migratorias en Campeche, en Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán. Es importante mencionar que de acuerdo al informe que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2005 y a otros informes que han realizado de parte de la Organización de Naciones Unidas, se ha podido documentar que no cuentan con espacios y condiciones especiales para menores de edad. Esto es un elemento muy serio porque se ha llegado a equiparar en los informes de la CNDH a los centros de detención migratorios con centros penitenciarios, en el sentido de que se les priva, ya sea legal o ilegalmente, pero están privados de la libertad de estas personas. Y es muy importante aquí señalar que pues quienes son menores de edad tienen que convivir con personas de distintos orígenes y de distintos grados de peligrosidad también en términos, porque no toda la gente que cruza una frontera es necesariamente inocente, y los menores se ven expuestos a tener que vivir con esas personas mientras están en situación de detención. Hay un papel contradictorio de los grupos beta, también esto es importante señalarlo, que pues también es algo que ya está cambiando por los cambios normativos que ha habido, pero es importante señalar que en los años anteriores, por lo menos, los grupos beta han sido un factor importante de victimización de menores que cruzan la frontera y asimismo pues han tenido un impacto en este ámbito. Quisiera hablar un poco de los derechos de las y los menores en situación de migración. Tenemos en principio los dos grandes pactos del sistema de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ambos pactos hay un artículo común que es el derecho a la vida. El derecho a la vida en ambos pactos se define de una manera abstracta, sin embargo la jurisprudencia internacional, a partir de lo que los organismos internacionales de Naciones Unidas han deliberado en materia de ampliación de derechos, establece que el derecho a la vida no es un derecho abstracto, es un derecho que consiste precisa y específicamente en el derecho a no ser arbitrariamente privado de la vida. Y como sabemos, pues bueno, este es un derecho que ha sido recurrentemente violado en el caso de varias poblaciones migrantes, pero que es particularmente sensible en el caso de la infancia. La Convención Internacional de los Derechos de las Niñas y los Niños, que pues se ha señalado también anteriormente, es un elemento jurídico indispensable que establece el principio del interés superior del menor, lo cual pues es contrario a la tradición jurídica mexicana, que es una tradición tutelar. En estos momentos pues hay una transición, una reforma procesal penal en México, en la cual se está dejando atrás el sistema tutelar, pero todavía no se deja por completo. El considerar un sistema tutelar implica considerar que el menor de edad es como medio ciudadano o un cuarto de ciudadano que no tiene plenos derechos, y por otra parte esta visión amplia e integral de la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas y los Niños lo que nos establece es un principio de que tiene que privilegiarse este interés superior del menor en toda acción o en todo proceso judicial. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, a partir de la opinión consultiva número 18, ha establecido la prevalencia de este interés superior de las y los menores en el ámbito interamericano, es decir, en Norte y Sudamérica, y en este sentido pues se ha considerado la importancia de que haya políticas transversales, no solo de respeto a derechos civiles, sino también de respeto a derechos económicos y sociales, y lo cual incluye no solo a las poblaciones originarias de un país, sino a quienes están en situación de migración. Realmente, pero por supuesto no pensamos en la Constitución de los Estados mexicanos, que va a tener una reforma fundamental en su artículo primero, incluyendo una serie de derechos que por primera vez tenemos reconocidos como derechos fundamentales en el ámbito legislativo mexicano, y en este sentido es una diferencia muy importante porque ya no estamos hablando solo de las garantías que debe
establecer el Estado mexicano para cumplir con estos derechos, sino estamos hablando de que ya tenemos una base constitucional para el respeto a los derechos fundamentales. Pasando al informe de los miradores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un informe que ya tiene unos años, de 2005, pero de todas formas sigue siendo igualmente relevante. Como les decía, uno de los principales hallazgos es que hombres, mujeres, menores y familias no son separados, lo cual, pues bueno, evidentemente tiene un impacto en la calidad de vida durante el tiempo que están ahí. Podemos pensar que puede ser un periodo temporal, pero debido a la lentitud de algunos procesos de repatriación o deportación a tercer país, pueden llegar a demorar. Los menores de edad tienen que pasar tiempos, meses en estaciones, y definitivamente pues lo hacen en condiciones indignas, no tienen espacios e instancias específicas donde puedan estar solo con menores de edad. Malas condiciones de las instalaciones e insalubridad, que pues, no, también tiene un efecto en su vida, pero tiene un efecto todavía más fuerte en las poblaciones de mayor y menor edad. Sobrepoblación, hacinamiento, mala alimentación, violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, desde el principio en que son privados de la libertad por una detención que debe ser administrativa. El informe del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, que se llama Migrar o Morir, de 2006, muestra otra realidad de la migración en México, que es una realidad poco comentada, que tiene que ver con la migración interna. Lo que hicieron en el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan fue seguir a un grupo de guerrerenses, de migrantes guerrerenses de la región de la montaña, tlapanecos principalmente, que migraron hacia campos agrícolas en Sinaloa. Y lo que hacen aquí pues, es documentar principalmente cómo hay una serie de violaciones a los derechos económicos y sociales de todas estas personas que pues tienen que trabajar en campos agrícolas, jornadas muy largas. Buena parte de los jornaleros son menores de edad, es importante señalarlo, que pierden sus oportunidades educativas. En algunos casos, se señala en el informe, quienes los contratan en estos campos agrícolas proporcionan alguna opción educativa o alguna compensación educativa para los menores de edad, pero no siempre así sucede. Entonces, pues bueno, son menores que se ven forzados a migrar, que se ven forzados a trabajar en la pizca del algodón, del tomate, de distintos productos agrícolas, que son trabajos sumamente pesados para alguien que es menor de edad, muy mal remunerados, o a veces se les da un pago por familia, lo cual implica que no se les está remunerando adecuadamente por su trabajo, y contrario a lo que establece la Ley Federal de Trabajo, por supuesto, en términos de trabajo de menores, de edades, de jornada laboral. Hago aquí para que no intervenga. Está... Te había dejado unas hojitas y ahí venía un teléfono. ¿No te las dejé? ¿Quién más está conectado? Nada más. ¿Y de los medios famosos? Tenemos unos en Kia, que son nuestros locales. Una televisora y un diario local que si deciden no me avisar si tienen una manera. Y de aquí nada más este chico que hace.
legales, todos los migrantes son vulnerables, pero las y los menores de edad tienen una situación, algunos patrones de vulnerabilidad que quisiera yo resaltar. En principio, la trata con fines de explotación sexual es un tema que se ha explorado cada vez más en México, pero que sigue siendo terriblemente subreportado. En realidad, es muy poca la capacidad que hay del sistema de procuración y administración de justicia actualmente para detectar estos casos debido a la poca denuncia que hay y a todas los patrones y vínculos que llega a haber con distintas autoridades para encubrir este delito. El tráfico con fines de extracción de órganos corporales, del cual, pues bueno, también son eminentemente víctimas.
To join a conference, you may use the far end camera controls on your remote. Please enter the conference code now. 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 Please enter the conference code now.